Bien, y es listo. Escuela para principiantes, esto es una escuela, ¿eh? Romanos capítulo 6, verso 14. Y quiero que lo leamos ahí. Romanos 6, 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y este es un tema controversial, que le da mucho problema a muchos cristianos. Es un tema de debate grande y lo vamos a analizar de fondo. Esta enseñanza seguramente me va a llevar unas 5 clases. Nomás analizar el tema Romanos 6:14. Así que vamos a empezar con la primera. Y todo el mundo te va a leer hoy en día, en las predicaciones actuales, que ya no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia. Pero no te van a saber explicar qué cosa es la ley y qué cosa es la gracia. Y te van a dar a entender cosas que no son, cosas que no dice la Biblia. Si no entendemos nosotros qué es la ley, no podemos entender qué es la gracia. Así de fácil. Entonces, es muy importante que entendamos qué es la ley y qué es la gracia. A cualquiera que le preguntes, a cualquier pastor que le pregunte, pastor, ¿qué es la gracia? Él te va a decir, favor inmerecido. Yo también eso predicaba, ¿no? Y favor inmerecido, y me quedaba día 6, dicen los cholos, ¿no? Favor inmerecido, o sea, yo no merecía un favor de parte de Dios. Entonces Dios me dio a mí un favor para salvarme que yo no merecía. Pero hasta ahí lo dejan. Hay algo más de la gracia. La gracia es un poder que Dios nos da, y dicho sea de paso, la gracia es un símbolo de la Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, pero no voy a ir a ese tema. Es un poder que Dios nos da para no pecar. ¿Para qué? Para no pecar. Esa es la gracia. Mira, es muy fácil para los que son evangelizadores, porque nosotros no somos evangelizadores, si no esta iglesia estuviera llena. Somos una iglesia más bien de ascendencia profética, de estilo profético. Para un evangelista, y no te estoy diciendo que no debes de evangelizar, tenemos que evangelizar todo, ¿no? Es muy fácil evangelizar a un chino, evangelizar a un coreano, a un ruso, a cualquiera de otro país. Es fácil evangelizar a un mundano que no, es más, a un ateo es fácil evangelizar. Es fácil. Pero a un judío del país de Israel, digo judío porque la tribu de Judá fue la que se quedó con ese país, es casi imposible. No digo imposible, digo casi, porque sí se han evangelizado. Casi imposible. ¿Por qué? Porque ellos conocen la ley. Y el cristiano no conoce la ley. Entonces, como no conoce la ley, el judío le saca todo, desde los 12 años ellos empiezan a conocer y se lo saben de memoria. Entonces es casi imposible. Lléguele a un judío porque ellos no creen en Yeshua. Ellos están esperando al Mesías. Ellos no creen que Yeshua es el Mesías que ya vino. Lo siguen esperando. Ellos son salvos, son hijos de Dios. No crean que son mundanos. Son el pueblo de Dios. Son hermanos de nosotros. Nosotros somos parte de ellos. Somos 12 tribus. 10 de las tribus estamos dispersadas por casi toda América. Pero el cristiano no lo sabe. Y se lo dice y se enoja. Y nada más quedaron 2 tribus allá. La casa de Judá. Y la casa de Israel andamos navegando por acá. Entonces, nosotros no conocemos lo que ellos conocen, lo que ellos, el Padre les dio. Nosotros queremos irlos a evangelizar con un documento que aquí en nuestra Biblia hay una hoja de separación que dice Nuevo Testamento. Yo se la arranqué. La circuncidé de la Biblia. Entonces, queremos irlos a evangelizar a ellos con un documento que nos fue entregado hace 2000 años, que lo escribió la mayoría Pablo. Pero ellos sacan otro documento que Dios les dio a ellos hace 3600 años. Entonces es imposible casi evangelizarlos así. Tenemos que conocer nosotros lo que es el
Tanakh. A ver, di conmigo Tanakh. ¿Y qué es Tanakh, pastor? Todos los libros que el cristiano considera antiguo pacto se le conoce como Tanakh. A los primeros 5 se le conoce como Torah. Y el cristianismo a través de Grecia lo tradujo como ley o la ley. Entonces, ellos conocen muchísimo. Pero ahora vamos a ver algunos aspectos de la gracia. Aquí voy a poner aspectos. ¿Sabía usted que hay una falsa gracia? Lo voy a poner aquí, falsa gracia. Y luego hay una verdadera gracia. Se mueve el pizarrón. Verdadera gracia. Hay falsa y hay verdadera. Como los billetes de 500 pesos. ¿Cuántos lo saben identificar? Muchos no saben. Yo me he comido algunos. Son difíciles de identificar. Pero uno de 14 pesos. El de 14 pesos de volada sabes que es falso, ¿verdad? Que no existe. Ok, así es esto también. Fíjense bien. En la época de Yeshua vino contra algo que había aquí en la falsa gracia que se llamaba legalismo. Vino contra el legalismo. Los fariseos a la verdadera gracia le metieron legalismo. Y lo vas a encontrar en Marcos capítulo 7, no quiero que vayas. Ellos a este legalismo le llamaron Talmud. ¿Has oído hablar de este libro? Este libro se conoce como la ley de los judíos. No la ley de Dios. Desde ahí ya vas entendiendo el concepto ley. Que hay dos tipos de ley. Y no hay dos tipos de ley. La Biblia te habla de más de 8 tipos de ley. Entonces cuando Pablo está diciendo en Romanos 6:14 que ya no estamos bajo la ley, lo voy a poner aquí porque vamos a analizar este verso. Romanos 6:14. No bajo la ley. Que dicho sea de paso, la ley significa instrucciones, significa Torah. Entonces, ¿de qué ley estará hablando el apóstol ahí? Es lo que tenemos que saber, es lo que tenemos que entender nosotros, porque no podemos tragarnos a la ligera todo lo que nos enseñen. Ni lo que te enseñe yo te puedes comer porque lo tienes que analizar. Analizarlo en el Espíritu Santo y analizarlo bien. Ahora, después del legalismo, se vino a otro extremo. En estos últimos días viene lo que se llama falsa gracia. Antes era legalismos. Ahora, muchos predicadores, incluyéndome a mí, en tiempos pasados, y a la pastora, mi mujer también, predicamos mucho esto. Fíjate bien, lo voy a poner aquí en medio. Romanos 8:1, ¿a quién se lo di? ¿A quién le dije que leyera Romanos 8:1? A nadie. Romanos 8:1, ¿qué dice? Hasta ahí. Hasta ahí léelo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Alguien aquí está en Cristo Jesús? Amén. ¿Estás en Cristo Jesús? Ahí dice que no hay condenación. Y eso predican la mayoría de los pastores, y eso predicaba yo también. Nada más leíamos la primera parte del verso. Alguien pecaba, venía conmigo y me decía, pastor, ¿sabes qué? Mira, y yo le decía, ninguna condenación hay para ti, porque tú estás en Cristo Jesús. Y ahí lo dejaba. Y ahí lo dejan. Y ahí se queda el verso, pero el verso continúa. ¿Qué dice? ¿Qué dice el verso? A los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, que los que andan conforme a la carne, ¿qué cosa?
Los que andan conforme a la carne, pastora, me estás volteando la tortilla. Los que andan conforme a la carne, sí hay condenación. Amén. Entonces, los que no, pues no. Y los que sí, pues sí. El que tenga cochis, que los amarre. Y el que no tenga, que no los amarre. Aleluya. Qué profundo, ¿no? Ok. Entonces, mira, como lees la primera parte del verso, te dicen, puedes hacer lo que quieras, puedes hacer lo que se te dé la gana, lo que se te pegue la gana. Eso me enseñaron a mí, eso me enseñaron mis maestros que yo tuve anterior. No estoy diciendo que todo lo que me enseñaron es malo, no, por supuesto que no. Pero hay una área aquí en la gracia donde ellos están totalmente equivocados y yo lo voy a comprobar con la Biblia. Así. Ellos dicen, tú no pecas, porque tú ya recibiste a Cristo. ¿Cuántos han recibido a Cristo en su corazón? ¿Cuántos hicieron la confesión de fe y que dijeron, Señor Jesús, que le dijeron que un pastor les dijo, a ver, repite conmigo? Ok, y luego tú te pones así, junta las manitas así como yo. Aquí tengo una cicatriz en este dedo porque me agarró una vez una máquina, me agarró las dos manos. Y aquí en este otro dedo tengo otra cicatriz, en la misma parte. Entonces yo las trataba de unir así las cicatrices, que quedaban juntitas, y quedaba una más abajo que la otra, no estaba espiritual yo. Tenía que unirlas así para poder estar espiritual. Así ya me ponía. Ya decía, Señor Jesús, te recibo, como mi Señor, en mi corazón. Ven a vivir a mi corazón. Es lo que nosotros llamamos la oración de fe. No estoy diciendo que eso sea malo. Pero hasta ahí lo hemos dejado. Ahí lo hemos dejado. Ya con eso ya eres salvo, ya con eso tienes el boleto para irte al cielo. Les hemos dicho eso. Les hemos predicado eso. Y le digo una cosa, eso es una mentira. Y le decimos, tú no pecas, porque si tú ya confesaste a Jesús en tu corazón, tú ya eres santo. Y esa es otra mentira. Que a raíz de esta enseñanza te las voy a ir aclarando, que no es lo único que tienes que hacer. Y eso es muy peligroso. Y luego te dicen, es que tú eres santo en el Espíritu. Y en el Espíritu es imposible que peques. Es como los demonios. Dicen, el cristiano no se endemonia, no puede endemoniarse porque el Espíritu Santo vive en tu espíritu y es imposible que otro espíritu también viva en tu espíritu. Y me pregunto, ¿y todos los pastores que murieron de COVID? ¿Acaso no vivía el Espíritu Santo en ellos? Y todos los pastores, y no pastores, sino creyentes y aleluyas, o como quieras llamarle, se enferman. ¿Acaso las enfermedades no provienen de Satanás? ¿Acaso las enfermedades no son espíritus de enfermedad también? Que no vienen de Dios, sino la fuente es el diablo. Y entonces, ¿por qué las enfermedades sí atacan a los cristianos? ¿Acaso no somos el templo de Dios? ¿Y por qué se enferman los cristianos? Esa es mi pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un endemoniado y uno enfermo de cualquier enfermedad? No hay mucha diferencia. Porque ambas, tanto el endemoniado, que tenga una legión de demonios, como la enfermedad de cáncer, provienen de la misma fuente. Así que no me venga a decir que un cristiano no puede endemoniarse, que es imposible. Y te van a decir, es que nosotros estamos libres de la ley, pero el estar libre de la ley te van a manejar esto, mira lo que te van a manejar. No hay licencia para pecar, aunque hagas otras cosas. Te van a manejar esa frase siempre. Y cuando te manejan esa frase siempre, uno se va con la finta. Ellos, los que predican la falsa gracia, toleran el pecado.
Hay una tolerancia al pecado. Te dicen que no hay problema si estás pecando. No hay una convicción de pecado. Te dicen que Dios te ama así como eres. Es más, ellos no van a predicarte de santidad. No predican la santidad. Y la verdadera gracia predica que hay un poder que Dios te da en la gracia. ¿Para qué crees? Para no pecar. Porque Dios no quiere que peques. Romanos 8:1, otra vez, Bianca, léemelo, pero ahora léemelo completo. Ahora pues. Ahora pues, ninguna cosa hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok, se fija que no es el único parámetro haber confesado a Jesús. ¿No? Para ser un verdadero cristiano no solamente tienes que haber confesado a Jesús. Hay cosas más que se tienen que seguir haciendo, que se tienen que seguir manejando, que tenemos que seguir viviendo nosotros. Los demonios también confesan a Jesús y no se van a salvar. Ellos van a seguir siendo demonios siempre. Ahora, si hay una condenación, ¿para quiénes? Los que andan en pecado. Los que no se arrepienten. Aquellos que no les importa y que están practicando el pecado, hay una condenación. Aunque hayan confesado a Jesús. El día del juicio, Él les va a decir, yo a ustedes no los conozco, pero ¿por qué no me conoces? Si en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre impuse manos, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice esta otra buena obra, y Él va a decir, no los conozco, bola de pecadores. ¿Por qué? Porque Él no quiere que peque. Pero no te asustes ni te vayas al otro extremo. Tal vez tú vienes ahorita, ¿cuántos echaron una mentira ayer? Levante la mano. ¿No es mentiroso de aquí? Acaba de cometer la primera mentira. ¿Te das cuenta? Todos pecamos, pero ¿qué hay que hacer? Arrepentirnos y no querer volver a mentir, pues, no querer volver a pecar. Así de fácil. Tenemos un Dios misericordioso, eso quiero que lo sepas. No tenemos un Dios que anda buscando a ver quién pecó para castigarnos y echarnos al infierno, no. Dios anda buscando a los pecadores para que se arrepientan, para que no quieran volver a hacer aquello que están haciendo mal, porque Él es un papá. Ahora, como solo leen la mitad y no leen los demás, no le dan importancia a los demás, los que andan conforme a la carne, sí hay condenación. Eso quiere decir el verso al final. Hay un engaño fundamental aquí, en la falsa gracia, y lo vas a ver porque muchas de esas congregaciones son multigrandes, demasiado grandes. No te voy a dar nombres, no. Mi respeto es para todos los pastores, pero tienes que tener cuidado con algunos. Te van a decir, fíjate bien, te van a decir esto, los que predican esto, te van a decir que Dios ya no mira los pecados pasados. Y es verdad. Es verdad. Si tú antier y antes de antier y el año pasado pecaste y te arrepentiste y te dolió aquí en el corazón haber pecado, porque cuando te duele en el corazón es que te arrepientes. Cuando no te duele, nomás dices, Señor, perdóname, ayer pequé. Te tiene que doler para estar arrepentido. No doler físicamente, sino sentirte compungido. Y te acercas al Padre y lo ves grandote y le dices, papá, ¿sabes qué? La regué feo, yo no quería haber pecado, pero pequé. Y te arrepientes de corazón. El Padre te perdona y te ve a ti como si nunca hubieras pecado. Y ese pecado el Padre ya no se acuerda de él. Y después tú a memoria traes ese pecado
Y dice, padre, ay, el año pasado pequé, pero ya te pedí perdón. Y el padre te dice, yo no me acuerdo. Porque él ya te perdonó y él decidió olvidar ese pecado, aun sin embargo nosotros a veces seguimos recordando ese pecado. Pero ya no te tienes que acordar. ¿Por qué? Porque el Padre ya no se acuerda. Eso es verdad. Pero, fíjate bien. Estos que predican falsa gracia dicen que Dios no ve el pecado que estás cometiendo actualmente. Es más, dicen que Dios no ve tus pecados futuros, que ya no los ve, que ya te los perdonó por adelantado. Así que si tienes ganas de irte a robar una televisión, puedes irte a robar una televisión porque Dios ya te perdonó. Eso dicen ellos. Si tienes ganas de ir a cometer adulterio, que es lo más común hoy en día, puedes ir a cometer adulterio. Porque Dios ya te perdonó. Eso enseñan. Y lo vas a ver, y vas a ver grandes multitudes, grandes iglesias, grandes predicadores, muy elocuentes, muy buenos, predicando estas cosas. Si pecas mañana, tú no tienes de qué arrepentirte, dice, porque Él ya perdonó tus pecados por adelantado. A Dios no le importa lo que hagas, porque dicen que eso no afecta tu relación con Dios. ¿Y cuántos saben los que tienen problemas con hijos drogadictos, o con hijos viciosos, o con cualquier otro problema que tenga un hijo tuyo? ¿Cuántos saben que sí afecta nuestra relación con los hijos? ¿Sí afecta? No hay un padre que quiera tener a un hijo drogadicto. Quiere que se recupere. Ellos dicen que como ya Dios envió al mundo a morir por todo el mundo, que ahora Dios está viendo a todo el mundo, cristianos y no cristianos, a través de unos lentes grandotes que se llaman Jesús. Que Dios ya perdonó todo el mundo. Que ya nadie tiene de qué arrepentirse. No hay convicción de pecado. ¿Quién tiene Primera de Juan capítulo 1 verso 9? Juana. Mira lo que se les olvida. Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Hey, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, ¿te das cuenta que sigue habiendo pecado? Mientras que esto dicen que no, que Dios ya borró el pecado, que ya trató con él a través de Yeshua. Pero ahí dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué está diciendo? Que los cristianos también pecan. ¿O acaso no hay malos pensamientos en los cristianos? ¿O por qué sale tanto pastor a veces violador de niños, de niñas? Y lo vas a ver. Y son hijos de Dios. Ahí dice si confesamos nuestros pecados. Y si no los confesamos, ¿qué pasa si no los confesamos? Hay peligro ahí si no los confesamos. Y todavía no te voy a dar la definición de pecado, porque hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte. Pero va a haber galardones y va a haber un juicio. Y en ese juicio, ¿qué crees? Ahí van a sacar todos sus trapitos al sol. Primera de Juan 1:5, ¿quién lo tiene? Nubia. Este es el mensaje que hemos oído de él. Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en él. A ver, ponme el 6, porque yo creo que me faltó ahí. Ahí está, el 6. Si decimos que tenemos comunión con él, le damos las tinieblas en sí, y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Yeshua, porque el verso anterior dice que es el mensaje que hemos oído de él, pero se lo voy a leer en otra versión.
si decimos que tenemos comunión con Yeshua y andamos en pecado, sustituye la palabra tinieblas por pecado, si decimos que tenemos relación con Yeshua, no, es que yo oro a Yeshua y le pido a Yeshua y Yeshua es mi Señor, es mi Rey, vive en mi corazón, le canto del Señor Jesús. Si decimos eso, pero andamos practicando el pecado, ¿qué dice ahí? Estamos mintiendo. Y la verdad, no la estamos practicando. Está fuerte eso, ¿sí o no? Entonces no podemos nosotros estar evangelizando y estar diciendo, el Señor Jesús es mi pastor, nada me faltará, y estar en pecado. Es imposible tener comunión con Yeshua y andar practicando el pecado. Estamos mintiendo. Así dice la palabra. ¿Y dónde la encuentras? En lo que ellos llaman nuevo pacto. No estamos hablando de lo que ellos llaman viejo pacto. Hebreos 10:10, ¿quién lo tiene? ¿Qué oyes? Te van a leer esto. Fíjate bien. La falsa gracia te va a leer este verso extraído de Reina Valera 1960, porque no te van a usar otra Biblia, no te van a usar otra versión. Es más, si lees otra versión, una versión hebrea, te van a decir que te crees judío. Y ellos me enseñaron a usar los libros originales. Hace poco puse una publicación ahí de la Concordancia Strong, porque me han criticado últimamente porque digo una que otra palabra en Shalom. Dice, ella se cree judío, está hablando en hebreo, si somos mexicanos, que hablen español el Cárdenas, porque para poderle entender. Pero primero me hicieron que comprara ese libro y bien caro que me salió. El Strong, buenísimo, un diccionario. Y ahora se agüita porque les hablo una palabra en hebreo. Y luego me dice el pastor, me mandan ahí correo, por favor, ore por mí en lenguas, porque para conocer la verdadera voluntad de Dios. La verdad que no los entiendo. En esa voluntad somos, ¿qué dice? Hebreos 10:10. Santificado. Voy a leerte la Reina Valera 1960, porque esa es la Reina Valera actualizada. Dice la Reina Valera 1960. Hebreos. ¿Es igual? Ok. En esa voluntad somos santificados, es decir, por el sacrificio de Yeshua, tú ya eres santo, dicen ellos. ¿Cuántos saben, y es verdad, cuántos saben que Cristo nos limpió a través de su sacrificio cuando nosotros lo aceptamos? Nos lavó con su sangre preciosa, eso dice la palabra. Pero ¿cuántos saben que Gabriel se bañó antier? Y pasado mañana le toca baño otra vez. ¿Por qué? Porque aunque esté en su casa va a estar mugroso, ¿me entiendes? De por sí. Va a estar sudando, va a estar transpirando. Y él se tiene que bañar a diario. O cada 2 horas. Pues pasa lo mismo cuando nosotros recibimos a Yeshua. En el momento que lo recibimos y que nos arrepentimos de todo, quedamos limpiecitos, quedamos sin pecado. Pero ¿qué pasa al ratito? ¿Qué pasa al ratito? Caemos otra vez en pecado. ¿Y qué hay que hacer? Volvernos a bañar a través de la sangre de Yeshua, porque tú no quieres pecar, pero pecas. ¿O cuántos sí quieren pecar? ¿Cuántos están desesperados por irse a su casa a ver pornografía? Levante la mano. Ninguno. Fuimos santificados una sola vez y para siempre. Eso te van a decir. Es que fuiste santificado una sola vez y para siempre. Y te van a manejar eso. Para siempre eres santo. Ten cuidado con esa palabra de para siempre, porque las versiones están mal interpretadas. Siempre hay que irse a los originales. A ver qué dice la Biblia de los originales. Te van a decir que tu espíritu es perfecto. Que tú no pecas cuando pecas.
Van a decirte que la que peca es tu carne, es decir, tu cuerpo. No es que yo no peco cuando peco. El que peca es mi cuerpo, mi carne. Pero yo no soy carne, yo soy espíritu. Así que yo no peco porque mi espíritu es santo, mi espíritu es perfecto, es puro. Eso te van a decir los que predican la falsa gracia. Pero también te ensucias en el espíritu, te ensucias en el alma y te ensucias en el cuerpo, y te lo voy a comprobar mediante la palabra, mediante la Biblia. Segunda de Corintios 5:16, ¿quién dijo amén? Mira. Porque te van a leer este verso, mira. Son versos que te van a leer segurito. Y yo los traigo todos porque yo los predicaba esos versos. Me las sé. Y gracias a Dios ya me arrepentí y cambié. No cambié, el Señor me dijo, esto estás mal. En esa área estabas predicando mal. Estabas predicando mal la gracia. Tienes que oír otras versiones, hijo. Y las empecé a escuchar otro maestro. De manera, dice, ¿qué dice? ¿Qué dice Pablo? De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos pero en la carne. A nadie conocemos en la carne, es decir, si anda pecando, a él no lo conocemos, no nos importa que ande pecando. Puede andar pecando en la carne, se puede andar acostando con medio mundo, no hay problema. Dios a él lo ve justo. Y luego, ¿qué más dice? Y aún si a Cristo conocimos pero en la carne, ya no lo conocemos así. ¿Y cuántos saben que Cristo no pecó en la carne? Porque no está hablando de eso el apóstol. Pero aquí, mira, habíamos nosotros confundido, yo junto con ellos, que podías pecar, que Dios no miraba tu pecado, miraba tu espíritu, que ya no mira la carne. Así que, si saliendo de aquí encuentras a tu mujer o a tu esposo en adulterio, no hay ningún problema porque es en la carne. Y eso pasó con nuestro antiguo ministerio donde pertenecíamos. Empezaron a leer estos versos y a darle un sentido contrario a lo que verdaderamente dice. ¿Y sabes qué pasó? Se fue, no me consta, pero sí la mujer, la esposa, se fue con otro. Dicen que el pastor se metió con 5 y esas 5 me lo dijeron a mí. Sí, yo me metí con él. Se peleaban por él. Porque el pastor les empezó a decir, se acabó la ley. Ya no hay semáforo rojo para ti, todos están verdes. Haz lo que te dé tu regalada. Gana. A nadie conocemos en la carne. Y se hizo un desastre en este ministerio tremendo. Tremendo. Y aún siguen predicando esto. Aún lo siguen predicando. ¿Qué pasó? 2016, se divorciaron todos. Yo me levanté, algunos de aquí recuerdan que me levanté en contra de eso. Me corrieron por no postrarme a besar los pies. Y fue terrible. Se me echaron encima todos. Después vinieron todos a decirme, ¿sabes qué, pastor? Tenía razón, perdóname. Algunos siguen siendo mis amigos, otros no. Pero se desbarató todo. ¿Por qué? Porque no es de Dios. Y no sigue siendo de Dios. Ahí van a estar queriéndose levantar, no se van a levantar nunca. Porque tienen esto. Porque ellos a nadie conocen en la carne. No les importa si pecas o no pecas. Empezaron a fumar marihuana muchos, a drogarse, a emborracharse. Y ese es el otro extremo. Que allá hay muchos legalistas abajo que creen que es el único pecado que hay, el cigarro y la marihuana y la cerveza. Ni siquiera lo menciona la Biblia. Ni siquiera lo menciona la Biblia. La Biblia no dice no fumes. No está diciendo eso la Biblia. Pecado es infracción de la ley, dice 1 Juan 3:4. No guardar Shabbat es pecado. Pero todavía no voy a eso. Porque lo que te leen es Romanos 10:4. ¿Quién lee Romanos 10:4? Qué lento el Gaby. Porque el fin, ¿qué dice Karina? Por venir de la ley. Ahí está. Y nomás se leen hasta ahí. ¡Ya no hay ley! Ahí está diciendo que el fin de la ley es Cristo.
Cuando vino Cristo agarró la ley y le pegó una patada, la clavó en la cruz, refiriéndose a Colosenses 2:14. Y nos quedamos sin ley. ¿Por qué? Porque nada más ahí dice la Biblia, Reina Valera 1960, no han leído otras versiones, son incapaces de leer una versión católica, olvídate, porque esos son de brujos. Y no saben que son buenísimas las versiones católicas. Yo tengo un montón ahí de versiones católicas. Me gusta a mí porque son muy más claras todavía. No son capaces de leer una versión israelita, la Kadosh israelita. Y que dice, porque la finalidad de la ley ¿cuál es la finalidad de este vaso? ¿Para qué sirve este vaso? La finalidad de este vaso es para que el pastor tome agua. Esa es la finalidad, Elisa lo puso aquí. La finalidad es para echarle agua, para echarle cualquier líquido. Esa es la finalidad. Y si tengo otro vaso, ¿le puedo echar agua caliente a este vaso? Lo más seguro es que no, lo más seguro es que se tienda a derretir. Pero están los vasos de hielo seco, a eso sí les puedo meter a tole calientito. Champurrado. A este nada más agua helada, agua fría. ¿Por qué? Porque tienen diferente finalidad. Yo no lo podría decir porque el fin de ese vaso, entonces cuando leen la palabra fin, creen que ya se terminó. Pero es importante ir a otras versiones, es importante ir a los originales. Los originales dicen la finalidad de la ley, es decir, la finalidad de los primeros 5 libros es darse a conocer a Cristo. Para eso se escribieron, para que el mundo conociera que hay un Redentor. Porque toda la ley está hablando de Él. Ah, pero ahí están predicando que ya no existe la ley. Dios mío, todo funciona a través de leyes. Dios hizo este mundo para que funcionara a través de leyes, por eso está la ley de la gravedad. Si no, todos estuviéramos en el cielo ahorita. ¿Y los chinos en el infierno? Porque ellos van para abajo, ¿no? Eso es broma. Aleluya. Mateo 5:48, mira lo que dice. Oh, no. Gálatas 6:1, ¿quién lo tiene? Tú, César. Tú, Jesús. Gálatas 6:1. A nadie se lo di. Sí, a la Belén. Bueno, voy a leer Gálatas 6:1. Hermanos. ¿Vinieron los hermanos aquí? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Pero aquí otra versión, una versión católica dice, si alguno fuere sorprendido en algún pecado, ¿te das cuenta que los cristianos también pecan? Pero aquí te van a decir que los cristianos no pueden pecar porque a nadie conocen en la carne, porque son espíritus. Pero ahora ves a Gálatas aquí, diciéndole Pablo a los Gálatas, hey, si algún creyente, dice otra versión, si algún creyente, le está hablando a creyentes, no le está hablando a mundanos, a creyentes, les habla a creyentes. Toda la Biblia se hizo para creyentes. Fuere sorprendido en algún pecado, dice, restáurenle. ¿Por qué dice restáurenle? Porque le está hablando a creyentes, ¿a que sí? Entonces, si yo veo a alguno de ustedes pecando, ¿qué crees que voy a hacer? Lo voy a jalar acá partito y le voy a decir, ¿sabes qué? La está regando, no es así. Ya después le voy a decir a toda la iglesia. Es broma. Sí. Y dice que si tú ves a alguien que está pecando, incluyendo al pastor, al pastor. ¿Sabes qué pastor? A ver, creo que la está regando. Por eso muchos pastores se van de largo, porque no hay un cristiano capaz de ir a reprender al pastor, y muchos se tiran a la bicha. No. Dentro del pueblo hay profetas que tienen que ir marcando el camino del rey. Y en este caso el pastor está simbolizando el camino del rey.
Así que si en algún momento ustedes ven que yo la estoy regando, que estoy cometiendo algún error, ustedes me jalan acá partito. No van a andar de chismosos de allá por fuera. Fíjate que el pastor Cárdenas y cada domingo estar aquí sentado. No. Aquí ven y porque muchas veces no pudieras a lo mejor darte cuenta que la regamos. Y a veces no nos damos cuenta y cuando menos pensamos ya estamos contando un mentirón tremendo. Y después a los 3 días, sí, pues así es una mentira, es pecado. Entonces dice, restáureme con el espíritu de qué, de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también puedas ser tentado y caigas. Entonces, ¿el cristiano peca o no peca? Peca el cristiano. A diario nos tenemos que estar limpiando, a diario nos tenemos que estar bañando. Mateo 5:48, ahora sí, Belén. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¡Ey! ¿A qué nos está llamando? A que seamos ¿qué? Entonces, si nos está diciendo que seamos perfectos, es porque no somos perfectos. Claro, ahí te van a decir, es que Yeshua todavía no moría. Tenía que haber muerto para que tú lo confesaras como tu Señor y Salvador personal. Ya lo había confesado Pedro y estando en vida. Ya Pedro le había dicho, tú eres el Señor. Porque muchos dicen que lo que le llaman nuevo pacto empieza de Romanos a Judas. Pero eso no es nuevo pacto. Ya te lo expliqué qué es nuevo pacto y qué es antiguo pacto. Todo es nuevo pacto, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es nuevo pacto. Cuando dice que ha dado por viejo al primero y está a punto de desaparecer, no se refiere a que va a desaparecer de Génesis a Malaquías. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo al sacerdocio levítico. Ok. Entonces, si el pecado, para estos tipos que predican la falsa gracia, no es nada, entonces, ¿por qué aquí estamos viendo pasajes en lo que llamamos nuevo pacto que están lidiando con el pecado? Te está diciendo que sí hay pecado. Tito 2:11 y verso 12. ¿Quién lo tiene? Alexa, Tito 2:11. Ahí está. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Para la salvación de todos los hombres, la verdadera gracia, ok. El 12. Porque El verso 12, ahora sí. Tito 2. No lo abre. Ok. Déjame buscarlo aquí en mi Biblia. Dice, enséñanos que renunciando a la impiedad y a los deseos humanos, vivamos en este siglo soberbia, justa y piadosamente. enseñándonos, ¿qué nos enseña la gracia? ¿Qué nos enseña? Nos enseña que debemos de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y que debemos de vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, que no debemos de andar ¿qué? Pecando. Eso nos enseña la verdadera gracia. Segunda de Corintios 7:1. No está diciendo con que solo confieses a Jesús, ya eres salvo, ya eres santo. No, no está diciendo eso la Biblia. Está diciendo que tienes que hacer algo más que confesar a Jesús. Alguien tráigame un vaso de agua, por favor. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, tenemos padres y un tema de trabajo de carne y se reclamó la santidad. Esto está más claro aún. Así que pues dice, así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos. ¡Ey! ¿Qué dice? Limpiémonos. ¿Y a quién le está diciendo? ¿A creyentes o a mundanos? A creyentes. A los aleluyas les está hablando ahí. A los que cantan. A los que nos postramos y adoramos al Señor todos los domingos. A los que oramos. Así pues, queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos. Por eso, dice la reina, la diosa habla hoy católica. Dice, por eso debemos mantenernos limpios.
¿Por qué crees que dice que debemos mantenernos limpios? Porque te puedes ensuciar. A que saliendo aquí te podrías ensuciar. Si tocas algo allá te podrías ensuciar. Si tomas una piedra puedes ensuciarte. Si andas por un camino resbaloso, dijo Faith, te puedes caer. Pues en el espíritu también. Mantengámonos limpios de todo lo que pueda mancharnos. Y luego, mira, aquí viene. Tanto en el cuerpo como en el espíritu. ¿Se da cuenta que también te puedes manchar en el espíritu? ¿Se da cuenta? Ahí dice 2 Corintios capítulo 7, verso 1, que te puedes manchar, fíjate bien, en tu cuerpo, es decir, culminar el pecado con tu cuerpo, no solamente tener el deseo de ir a robar, sino caminar e ir a robar. No solamente codiciar usted la mujer, codiciar a un hombre para tener adulterio con él, sino encaminar e ir a tener adulterio en la carne. Eso estoy hablando de la mujer porque los hombres no estamos lejos de eso nosotros. Ok. Entonces, fíjate bien, no solamente es de pensamiento, el pensamiento está en el alma, pero hay un deseo también en el espíritu. Y cuando vas en el cuerpo, ahí culminas en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Por eso dice, no solamente de carne y de espíritu, tenemos que perfeccionarnos. ¿Dónde? Tanto en la mente como en el espíritu, como en el cuerpo. ¿Se da cuenta que en el espíritu también puedes caer en pecado? ¿También puedes pecar? También puedes pecar. Procuremos, dice. Procuremos. Ahí no dice procuremos. Pero aquí la versión, Dios habla hoy, dice, procuremos, dice, alcanzar una completa santidad. Otra vez, no solo basta con haber confesado a Jesús como tu Señor y Salvador personal, y que Él ya te hizo santo una vez y para siempre. La Biblia está diciendo que no solo basta eso. Hay algo más que tenemos que hacer. Pero aquí te van a decir que nada más con eso es suficiente. Primera de Juan 1:8, ¿quién lo tiene? Ya estoy cerrando. ¿Cuántos se bañan a diario? Otra vez, qué cochinos. Cada 2 días, pues. Un día sí, un día no. Ya cambia. Todos los días nos bañamos, o cada 2 días cuando hace frío. Pero hay personas, fíjate bien, que se bañaron una sola vez y para siempre. Y vas a ver a los indigentes ahí, caminando por la calle buscando en la basura. No se bañan ellos. Entonces ellos creen, los que predican la falsa gracia, creen que una vez que confesaste a Jesús con tu boca y lo creíste en tu corazón, creen que ya no es necesario pedir perdón ni arrepentirse porque ya todos tus pecados futuros son perdonados. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Más claro ni el agua, dijo mi mamá. Si decimos que no tenemos pecado, o si decimos que no pecamos, dice otra versión, mentimos y la verdad no está en nosotros, porque todos los días, fíjate bien, todos los días es una lucha. ¿O seré yo el único acaso que lucho ahí contra malos pensamientos? Contra pensamientos de vanagloria, pensamientos de vanidad, de que me creo muy guapo sin saber que sí lo soy. ¿Seré el único? Todos tenemos luchas. A lo mejor alguien tiene la tentación de continuar robando o de continuar viendo pornografía y quiere aplastarle ahí una tecla al aparato ahí para ver pornografía. Y a lo mejor alguien lucha con eso. A lo mejor alguien lucha con un mal carácter. No sé por qué volteé para allá.
A lo mejor alguien lucha con... Pero todos tenemos diferentes luchas. Todos tenemos pecados. Y a diario tenemos que estar luchando contra el pecado, porque ¿qué crees? Yo no quiero tener malos pensamientos. A lo mejor tú tampoco. Tenemos diferentes luchas. En Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, en esos dos capítulos de Apocalipsis, el Señor Yeshua, en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, le está hablando a 7 iglesias. El mensaje de las 7 iglesias. ¿Y qué son las iglesias? Iglesias llenas de cristianos, llenas de aleluyas, llenas de que confesaron a Cristo con su boca y lo creyeron en su corazón. A las 7 iglesias les está hablando. ¿Qué crees? A 5 de ellas las está reprendiendo. A 5 de ellas les está diciendo, arrepiéntanse, porque si no voy a venir y los voy a fulminar. Les está dando ese consejo. ¿Por qué? Porque hay pecado. Porque están pecando. Solamente 2 estaban bien ahí. Entonces, si decimos que Dios no ve el pecado, porque ya confesaste a Cristo, ya eres aleluya, ¿y por qué el Señor Jesús aquí en Apocalipsis está contristado? Y está preocupado por las iglesias, y les está dando consejos que no pequen. Y todavía no voy a lo que es pecado. No lo voy a decir todavía aquí. No le está hablando a mundanos. Hoy, la falsa gracia, y voy a ir a lo moderno, al LTV, ¿cómo se llama? ¿YZ también? ¿Todo el abecedario? El homosexualismo. ¿Sabe usted que hay pastores homosexuales? Casados con su pareja del mismo sexo. ¿Los hay? Sí los hay. Y te enseñan la Biblia y son pastores. Y te están diciendo que Dios no se fija en tu carne, en lo que tú hagas, que Dios se fija en el corazón, que Dios solamente ve el corazón. Que el homosexualismo es del antiguo pacto, que era del Dios del antiguo pacto, pero el Dios del antiguo pacto era el papá de Jesús, el papá de Jesús. Y la Biblia dice que sigue siendo el mismo. Y la Biblia condena la práctica del homosexualismo. Es que de tal manera amó Dios al mundo, sí, lo creo. Yo tengo amigos que son homosexuales, tengo amigas que son lesbianas, y Dios les está llamando y les está diciendo, arrepiéntanse, no lo hagan. Y esos amigos que son, y parientes míos que son homosexuales, y amigas que son lesbianas, están luchando contra el pecado del homosexualismo, como yo lucho contra el pecado de algún mal pensamiento. Ellos no quieren ser homosexuales, quieren dejar de ser homosexuales. Y me han hablado a mí, pastor, ayúdame, porque mira, hay un momento en que me llega la amorosa debilidad de acostarme con una persona del mismo sexo, y no quiero, pero estoy siendo arrastrado. Y me pongo a orar con ellos. Y oran. Y a veces son liberados y a veces caen y se arrepienten y lloran y otras vuelven a decir, y los vuelve a perdonar el Señor. ¿Por qué? Porque ellos no quieren. Pero aquí, los de la falsa gracia, dicen que eso a Dios no le importa. Y tenga cuidado con eso. A Dios sí le importa. Sí le importa el pecado. ¿Ama al homosexual? Sí lo ama al homosexual. Pero odia que practique homosexualismo. Dios nos ha dado el poder de la gracia, ¿sabes para qué? Para salir del pecado, no para continuar pecando. Es un poder que Dios nos dio para salir de ahí. Y se puede salir. Porque conozco y tengo amigos que han sido restaurados y que eran homosexuales. Conozco a una persona, se llama Edith, nomás así te voy a decir, que era lesbiana, tenía su pareja lesbiana. Se arrepintió, luchó muchos años por salir del lesbianismo. Nosotros convivimos con ella como unos 3 años o 4.
Y iba y luchaba. Se ponía a orar y de repente caía y se ponía a orar. Y de repente ya la viste con un vestido sexy, ya pintada. Ahorita tiene esposo. Y tiene un buen restaurante. Nomás hasta ahí todo eso. Y tuvo ese problema. Se restauró. ¿Se puede restaurar? Se puede restaurar. ¿Por qué? Porque para Dios nada hay imposible. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Algunos predicadores quieren eliminar de Génesis a Malaquías. Pero era la Biblia que usaba Pablo. Era la Biblia que usaban los apóstoles, todos ellos. Ahorita ellos le están predicando salvación al mismo diablo inclusive. Dicen que se va a salvar el diablo. Porque es creación de Dios y que Dios lo va a perdonar. Sí, de veras. Mateo 16, 24, ¿quién lo tiene? Porque ellos dicen que tú no tienes que hacer absolutamente nada, que con solo haber confesado a Jesús ya tienes todo. Que nada tienes que hacer, no te tienes que esforzar. ¿Qué dice Mateo 16, 24? ¿Quién lo tiene? Si alguno quiere el poder ir, niegue a sí mismo y tome y sígame. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. ¿Qué tiene que hacer el homosexual? Negarse a sí mismo y cambiar. ¿Qué tiene que hacer el mentiroso? Negarse a sí mismo y cambiar. ¿Qué tiene que hacer el ratero? Negarse a sí mismo y cambiar, no volver a ser ratero. ¿Qué tiene que hacer el adulto? Negarse a ser adúltero y cambiar. Tomar su propia cruz. ¿Y qué más? Y seguir a Cristo. Primera de los Corintios 9:24. Ellos dicen, nada tienes que hacer, no, tú déjaselo todo al Señor. Mira lo que dice primero de los Corintios 9:24. No sabes que los que ponen en el estadio de todos la verdad corre, pero uno solo que les premio corre de tal manera que los premios. ¿Cómo que no tienes que hacer nada? Hay una carrera contra el pecado, estamos corriendo contra el pecado, estamos luchando contra el pecado. Porque yo no quiero ser vanaglorioso, yo no quiero ser mentiroso. No quiero caer en pecado. Y a diario tengo que estar luchando contra el pecado. Y voy a correr de tal manera que obtenga el premio. Pablo nos lo dice, el mismo que dice que el fin de la ley es Cristo, nos está diciendo eso. Que tenemos que correr. Imagínate que llegara aquí alguien y te dijera, ¿sabes qué? Puedes comer de lo que sea, tortillas de harina, puedes comer carne grasosa, puedes comer lo que te dé la gana. Y sin hacer ejercicio y vas a adelgazar. ¿Todos se iban a inscribir ahí? ¿Cuántos lo saben? Imagínate que pusiera un cartelón a alguien ahí. Ven conmigo vas a comer lo que sea. Vas a comer tortillas, vas a comer panes, grasas, azúcares, carbohidratos, soda, refrescos. Y sin hacer ejercicio. Y te prometo que vas a adelgazar. Y va a haber una fila así, mira, hasta la línea inscribiéndose ahí. Ha pasado con eso que predica la falsa gracia. Con solamente confesar a Cristo no tienes nada que hacer y pum, se les ha llenado. Pero donde predicamos nosotros arrepentimiento y convicción de pecado, a veces nomás vienen 4. ¿Sabe qué significa ser santo? Significa ser apartado. Primera Tesalonicenses 4, capítulo 3 y verso 4. Porque la voluntad de poderoso es no significa que se aparten de la religión.
que cada uno de ustedes va a tener el bautismo en Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, te lo voy a volver a repetir aquí. Pues la voluntad del Padre, mira, ¿cuál es la voluntad? ¿A quién le está hablando? A los de Tesalónica. Los de Tesalónica tenían un problema. Es la santificación, que se aparten de inmoralidad sexual. Ellos eran inmorales. Tenían sexo hasta con bestias. ¿Por qué? Porque ellos estaban criados en una cultura que eso no era pecado para ellos. Pero viene Pablo y les está diciendo, ¿sabes qué? Sí es pecado. Se tienen que apartar de la inmoralidad sexual. Había orgías que hacían en sus templos a sus dioses. Y para ellos eso era sagrado. Y Pablo viene y les enseña. Por eso le dice inmoralidad sexual, pero no es el único pecado que existe. Hay algo más todavía. Entonces dice, que sean, ¿qué dice? Santificados. Se da cuenta que no solamente con haber confesado a Yeshua como tu Señor y Salvador personal, ya eres santo. No. Hay algo más que tenemos que hacer que no te lo van a enseñar aquí. Y es importante antes de iniciar que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, que conozcamos estas bases bíblicas. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pero aquí te van a decir que no es necesario cambiar. Si eres homosexual, quédate homosexual, solamente levanta la mano y confiesa a Cristo como tu Señor y Salvador personal, cántale, alábale y es todo. Tú sigues siendo homosexual. Eso dicen ahí. Oiga, ¿qué padre de familia, si tiene un hijo que caiga en drogas, no quisiera cambiarlo? No conozco a ninguno que le diga, hijo, mira, yo te amo así como eres drogadicto, no tienes que cambiar. Es más, te voy a dar dinero para que sigas comprando droga. Porque tú así eres drogadicto, eres borracho. Y yo te amo igual con todo mi corazón, no cambies, no procures hacerlo. ¿Conoces a un padre así? Yo no conozco ninguno. Por más malos que sean los padres, aunque el padre también sea un drogadicto, toma a su hijo que es drogadicto, que es vicioso o borracho, lo que tú quieras, y procura que cambie, porque lo ama. Y lo mete a un centro de rehabilitación porque lo ama. Y no quiere que su hijo vuelva a caer en esas drogas. ¿Por qué? Porque lo ama y lo aconseja y le dice, ¿cuánto más mi Padre Celestial, que está en los cielos, y que es mejor que todos los padres de aquí de la tierra, quiere que sus hijos cambien? Que se nieguen a lo que son. Si eres mentiroso, deja de ser mentiroso. Si eres adúltero, deja de ser adúltero. Si ves pornografía, deja de ver pornografía. Cambia, dice la palabra. Cambia, dice la Biblia. Toma tu cruz y síguelo. Es una lucha. Y la Biblia nos está llamando a que luchemos. A que constantemente peleemos la carrera, que corramos la carrera. Pero Dios no es un ogro que está viendo, a ver, voy a esperar a ver si este condenado dice una mentira, o a ver si la plaza la tecla queda para ver pornografía. No. Primero que nada te recuerdo que Él es un papá amoroso, bueno, que quiere que cambies. Él no está esperando que cometas un pecado para castigarte. No está esperando eso. Él está esperando que te acerques a Él, a que le digas, Padre, ayúdame. No puedo más con esto. Eso está esperando papá, para darte un abrazo y decirte sí. Te voy a enviar al Ruach HaKodesh para que te guíe, hijo, para que te ayude. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya.